Claro, pero es que no llevamos más que unas horas de este acuerdo y Vox está choteando. Se está tomando a chirigota este acuerdo porque le está diciendo al PP, le está pasando por los morros el acuerdo y encima se está, de alguna manera, viniendo arriba diciendo, habéis firmado esto y ahora vais a tener que firmarlo en todas las regiones de España, vais a tener que firmarlo en el Congreso de los Diputados y lo vais a tener que firmar en Bruselas. Bueno, es que el acuerdo que ha anunciado Amazon y los términos del acuerdo en los que compra todo ese discurso de Vox y todas las medidas que propone, incluyendo las falsedades en las que se basa parte de ese discurso, como se ha comentado con la inmigración, que solo por dar un dato, el 75%, el 74 y pico de las condenas en este país son de españoles y solo el 25% de extranjeros, donde por cierto se incluye todo, las mafias que vienen a cometer delitos y el inmigrante que llega y roba no sé dónde, todo en la misma coctelera. Basándonos en esa falsedad, se compra un discurso que es el que es por parte de Vox y que el PP asume. Yo creo que tiene motivos el señor Abascal para estar hoy eufórico, sobre todo coincidiendo con el reflejo ya en determinadas encuestas, incluida la del CIS, de que le está empezando a pasar factura su complicidad y su acuerdo con Trump y con Putin en el tema de Ucrania y de la seguridad europea. Es decir, está ejerciendo ya un antieuropeísmo que le pasa factura en parte de su propio electorado. Esto es un chute de oxígeno político para Vox también. Pero puede ser un chute para Vox, pero claro, es que el partido que lo firma, el partido que lo avala y que lo quiere extender, recibe de la otra parte contratante en apenas unas horas algo parecido a un guantazo sin guante, porque están de alguna manera humillando el acuerdo que ha firmado el PP cuando dice, habéis firmado esto y ahora vais a tener que firmarlo en todas las regiones, en el Congreso de los Diputados y en Bruselas y en Valencia. Porque la jueza que investiga la gestión de la Dana ya ha puesto fecha a la declaración como investigados de la exconsejera del Interior, Salomé Pradas, y su número 2 será el 11 de abril. Hoy, además, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha denunciado ante la Fiscalía la filtración y manipulación de una llamada al 112 el día de la Dana. AEMET se refiere a esta llamada. Emergencia, dígame. Hola, buenas, llamada de AEMET. Se produce el 29 de octubre, el día de la Dana, sobre el mediodía, entre una meteoróloga y una técnica del 112. Dura 4 minutos, pero solo se difunden algunos fragmentos en varios medios de comunicación. A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. La cosa es, pues eso, lo previsto, ¿no? De que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior. No se escucha el resto de la conversación. De esta información filtrada el 13 de febrero se hace eco Carlos Mazón en redes sociales y también otros miembros del Consejo. Es AEMET la que tiene que explicar y quedan muchas dudas sobre la mesa. Un día después, otros medios publican la llamada completa, donde la AEMET confirma la vigencia de avisos rojos y advierte de que lo peor estaba aún por llegar. De las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. La AEMET denuncia ahora ante la Fiscalía la manipulación de la grabación de la llamada con un claro objetivo. Poner en entredicho la labor realizada por AEMET durante la gestión de la Dana del 29 de octubre, sacando de contexto algunas frases y expresiones vertidas por la meteoróloga. El organismo considera además que la filtración podría suponer un delito porque la conversación contenía información reservada que debía ser custodiada por la Generalitat Valenciana. El presidente Carlos Mazón ha evitado hoy pronunciarse sobre el tema. Presidente, ¿algún comentario sobre la denuncia de AEMET del audio de emergencias manipulado? Vamos a hacer un consell ahora mismo y vamos a seguir trabajando por la reconstrucción. Muchísimas gracias. Hasta ahora, los únicos imputados por la gestión de la Dana son la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y su secretario autonómico, Emilio Argüeso. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Declararán el 11 de abril. 3 días más tarde lo harán como testigos la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana y el presidente de la Diputación de Valencia. Hay dos cuestiones aquí, Juanma, empiezo por ti, pero sobre todo una. Una, el hecho de que esto tenía que haber estado custodiado sin que se filtrase porque puede afectar a materia judicial, más allá de la política. Pero el otro es que se ha filtrado, se ha dado de manera interesada, es decir,
troceando de tal manera que solo con ese trozo puedes dar a entender algo que escuchando la totalidad de la conversación no es así exactamente, más bien es totalmente al contrario. Y esto es grave, grave y yo creo que definitivo. Es uno más, pero uno importante de esos hitos negativos que va acumulando Carlos Mazón desde el 29 de octubre. Pero yo tengo la constancia de que molestó mucho en su partido porque se intentó engañar a la opinión pública, o se intentó, sí, porque dar media verdad es una mentira, se intentó dar una versión parcial a la prensa y se intentó perjudicar la fiel búsqueda de la verdad que hacen los periódicos. Poco después pudimos conocer el audio completo y vimos que la gravedad del asunto la AEMET no la había rehusado en ningún momento. Esto es uno de esos hitos de los que hablamos, por los que Carlos Mazón se va acercando cada vez más a su final, porque estas cosas no se pueden hacer. Sí, la historia ha dado tantos quiebros que ya no nos acordamos, pero hubo un momento en el que Mazón estaba centrado en defenderse políticamente y en que pareciera que estaba al tanto de la situación, que llegó al CECOPI a partir de las 7. Entonces, cuando estaba en esa defensa política, se filtraron estos audios adulterados. Yo creo que una inocencia, como si los periodistas no fuéramos a hacer nuestro trabajo y no fuéramos a verificar el completo de esas grabaciones y cómo había sido esos audios sin estar descontextualizados. Esa misma semana vino también Mazón aquí y dio una conferencia en el RICH en la que se vendió como una víctima del gobierno central y como un daño colateral. Llegó a decir cuando él no es una víctima precisamente en lo que ha pasado en la Dana, pero luego se aferró a una defensa judicial, dejó lo político a un lado y se quiso borrar de ese CECOPI. Yo creo que efectivamente hay un camino en el que cada vez Carlos Mazón está más cercado y hay mucha expectación por la declaración de Salomé Pradas. Parece que es una política o expolítica ahora muy vinculada a Carlos Mazón, muy de partido, pero cuando se te están imputando delitos tan graves, yo creo que no va a caer ella sola si no es la única responsable. Sobre el tema de los audios, María Peral, el hecho, claro, de primera instancia te puede ayudar en tu relato, pero esto se acaba sabiendo la totalidad, y una vez que sabe la totalidad... Cercenar audios, cuando ya hay una investigación judicial abierta, es de las cosas más tontas que yo he visto. Porque fijaos que la juez de instrucción ha pedido ya todas las grabaciones a los integrantes del CECOPI y del CECOPI. Y además... no solamente está en el CECOPI, es que la tiene la AEMET y además está el 112. Y quiero decir, el acopio de información por distintas fuentes al final hace aflorar la verdad. Yo espero que eso sea antes que después, porque realmente lo que está afirmando la investigadora judicial sobre lo que ocurrió el día de la Dana es gravísimo. Y entre otras cosas, lo que ha dicho es... no es que no hubiera información, dice, había información sobrada, es que se ignoró, no se interpretó bien, es decir, todo esto dibuja un escenario muy complicado que ya veremos dónde llega, ¿no? Pero fijaos que en las resoluciones judiciales hay algo que no podemos pasar por alto, y es que la juez dice, el mando único de emergencias lo tenía la señora Pradas, que ha sido citada efectivamente hoy para el 11, se ha fijado la fecha para el 11 de abril. Pero la coordinación y la dirección de la emergencia era del Consell. Y hay una resolución judicial que destaca esto al comienzo de uno de los párrafos de la argumentación de la instructora. Y esto dibuja un panorama en el que quizá no tenga que responder de lo que se está investigando aquí solo la señora consejera, ¿no?, de Interior y Emergencias, ¿no? Jesús, sobre esto que comenta María Peral, pero sobre todo también por el hecho de estos audios, que en primera instancia puedes 24 horas ganar, digamos, relato y reducírselo al que te está criticando, pero 48 horas después has aumentado o triplicado todos los decibelios en contra por algo que ha pasado, que es que ofreces, se supone que, o se ofrece interesadamente un audio, digamos, cortado, por lo tanto manipulado, y que descontextualizado dice exactamente lo contrario que parece decir la conversación entera. Entre los muchos motivos o elementos que llevan a la conclusión de que el señor Mazón no ha parado de mentir desde la mañana siguiente a la Dana,
Este es uno, a mi juicio, de los más graves, porque además pretende distorsionar lo ocurrido en un punto en el que la jueza de instrucción de Catarroja ha hecho una de las afirmaciones, de las conclusiones hasta ahora más importantes de este asunto, cuando literalmente decía: los daños materiales probablemente no se podían evitar, pero se pudieron salvar vidas, se pudieron evitar muertes, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales fue que había avisos, había alertas, se cumplieron en ese sentido, y lo dice la jueza también, las alertas de la AEMET. Bueno, pues se ha intentado manipular esto descaradamente para intentar transmitir que precisamente la AEMET decía lo contrario a una hora determinada. Yo no sé, en términos jurídicos, no tengo conocimiento para saber si esto puede, como ha denunciado la AEMET, aparte de la protección de datos, si puede también constituir un intento de distorsionar también la instrucción judicial. Es verdad que, oye, pues estarán los audios grabados íntegros y por lo tanto no irá a ningún sitio. Será es otra ineficaz. Forma de ganar tiempo. Sí. Pero en cuanto a lo que es la constante de Mazón de mentir y manipular, y no hay más que recordar las 14 versiones sobre el tiempo que todavía no ha aclarado qué hacía, dónde estaba y por qué no estaba donde tenía que estar, pues este es uno de los elementos más contundentes, ¿no? Yo creo que no compensa, más allá de la reconstrucción, porque es que el futuro de Mazón ya no estaba ligado a la reconstrucción, y se lo dijeron desde su propio partido. El futuro de Mazón está ligado a la instrucción judicial, y así se conocen en el tiempo de esa instrucción judicial más hechos relevantes de lo que pasó el día ciago de la Dana, dónde estaba, qué estaba haciendo y por qué no estaba al frente de las responsabilidades que tenía como presidente de la Generalitat y en ese CECOPI. Yo creo que hoy el PP ha perdido mucho, ha dado ya el giro. Es decir, si asumimos que lo que pasa en la Comunidad Valenciana, lo que se acepta en la Comunidad Valenciana, en un contexto muy viciado por la debilidad de Carlos Mazón, es decir, si Carlos Mazón estuviera en una situación de fortaleza, no hubiera negociado de esta manera y no hubiera aceptado todos estos postulados. Hoy estaban en la sede de Vox esperando a esta comparecencia. El acuerdo se tiene que cerrar el jueves, veremos a ver cómo evoluciona la negociación hasta el jueves, pero está claro que Vox es consciente de que le está dando oxígeno a una persona que está con respiración asistida políticamente y ha olido la sangre y se está aprovechando de esa sangre. Si este modelo no es una cuestión exclusiva del contexto que hay en la Comunidad Valenciana de excepcionalidad por la toxicidad de Mazón y se exporta a otras comunidades autónomas, entonces Feijóo ya está dando el giro definitivo al alineamiento con Vox. Yo creo que sí que es una vía de agua para el liderazgo de Feijóo. Yo creo que en la escenografía de hoy hay mucho de desafío a Génova, porque Génova quiere que Mazón se marche, quiere quitarse el problema que supone Mazón de encima, y hoy él ha lanzado un mensaje muy nítido a la dirección: me quedo, tengo unos presupuestos que serían el salvoconducto para cualquier líder para agotar la legislatura, aunque ya veremos qué pasa con Mazón, y a los intentos de desestabilizarme yo me estabilizo con unas cuentas que, ya digo, no suponen ninguna garantía, porque veremos a ver cómo evoluciona esto. Y efectivamente Vox es quien gana, pero ya más allá de todo esto, porque sigue manteniendo la gallina de los huevos de oro, que Mazón siga al frente de la Generalitat es rédito político para Vox. De Génova no solo bendiciendo, sino diciendo que esto debe extenderse a toda España. Bien, pues el verano pasado Vox amenazaba, como saben, con romper los gobiernos autonómicos que compartía con el PP, cosa que finalmente ocurrió, si estos gobiernos del PP admitían el reparto de inmigrantes. Entonces Núñez Feijóo, pese a esa amenaza, fue categórico. Recordamos sus palabras. Muchos años en España, y entiendo que sigue siendo, es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Las comunidades autónomas pondrán a disposición del Gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del Gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores. Eso ahora, Jesús, en Valencia no se va a dar, y claro, el resto de presidentes autonómicos pueden decir: yo también estoy colapsado. Esto es una enmienda, lo que decía Feijóo hace tan solo un año, lo que ha pasado hoy en Valencia. Feijóo no pudo oponerse a este pacto Mazón-Vox. Bueno, yo creo que eso es claro, ¿no? La contradicción, entre otras contradicciones que venimos viviendo, vaivenes. Es decir, ahora mismo es imposible saber con certeza cuál es la estrategia política de Feijóo respecto a Vox. Creo que no hay datos para decir esto va en este sentido. Las razones de Mazón para llegar a este acuerdo con Vox
Yo creo que están claras y se entienden perfectamente desde el punto de vista de el tacticismo político en una situación tan vergonzante y vergonzosa, me parece a mí, como la que afecta al señor Mazón y a su gestión, ¿no? Porque este acuerdo de presupuestos no elimina la flagrante incompetencia que ha demostrado este señor, ¿no? Ya veremos si además con responsabilidades judiciales, ¿no? Ha ganado tiempo Mazón, pero yo creo que lo pierde Feijóo. Es decir, está enlazando con julio del 23. O con el 23 de julio, si se quiere también, ¿no? Es decir, uno de los factores que además hay que recordar que desde el propio PP se reconoció que había sido un error clarísimo que Mazón se adelantara a las elecciones generales para dejar ver lo que significaba acordar con Vox, porque era, digamos, poner en contradicción parte del programa del Partido Popular y estar más cerca de los postulados de las extremas derechas nacionalpopulistas que de un partido conservador demócrata europeo. Y esto lo vuelve a alejar de esa posición centrada y lo lleva a un extremo que es verdad, en su día puede cambiar otra vez Feijóo de ruta, pero creo que cuando alguien abusa además de estas contradicciones, creo que traslada una imagen bastante insolvente desde el punto de vista político. Bueno, contradicciones me temo que hay en todo. No lo has comentado. ¿Esto le compensa a Feijóo o solo le compensa a Mazón? Yo creo que no le compensa a ninguno de los dos. Vamos a ver, Mazón gana algo. Mazón puede tirar. Algo de oxígeno, algo. No tiene garantizada la legislatura en absoluto. En absoluto. De hecho, mañana publicamos en El Mundo, y como ya está la portada por ahí, ya lo puedo decir, que Feijóo desliga el futuro de Mazón de su pacto con Vox. O sea, por mucho que haya conseguido un pacto presupuestario, un preacuerdo presupuestario con Vox, eso no significa que a la primera que haya una nueva información que lo comprometa o un avance en la investigación judicial que sea determinante para él, caput. Carlos Mazón ha conseguido unos presupuestos para el PP. Ya, lo que pasa es que, claro, si sale después Borja Semper diciendo lo que dice Son dos cosas distintas. Y el PP, pero es que el PP avala dice, el acuerdo, no la continuidad. Pero avala el acuerdo no solo en Valencia, sino también fuera de Valencia, para el resto de comunidades. Es decir, no hay ni un pero. O sea, en el PP, en Génova, no ha habido ni un pero. Todo lo contrario, un aval total en Valencia y en el resto del Estado a este acuerdo. Pero lo que a mí me dicen en Génova es que su situación, la situación de Mazón, no cambia ni para bien ni para mal. En lo político, el PP puede avalar el acuerdo presupuestario y no avalar que Mazón tenga que continuar. No, solo decir que los horizontes que ha ido poniendo la dirección del PP nacional sobre Mazón han ido variando a lo largo de estos meses, constantemente. Ahora lo ponen en la imputación, pero ¿qué información o qué novedad judicial hace falta para concluir lo que el propio Feijóo ha insinuado más de una vez? Que es que, en fin, la gestión de Mazón era absolutamente inasumible. Y es muy importante. Y esto ya leyendo los autos de la jueza de instrucción que lo lleva, me parece que es fácil de concluir dónde estaba la responsabilidad, cómo no se envió la alerta hasta 12 horas o 13 horas después de los avisos de meteorología, etcétera. Entonces, yo creo que eso es una nueva excusa para no provocar una crisis en el PP de Valencia. Así pero claro. Feijóo, hay que decirle a los espectadores que Feijóo colocó el futuro de Mazón en lo judicial cuando ya sabía que iba a haber presupuestos en la Comunidad Valenciana. Bueno, veremos lo que pasa. Nos escucha ya Cristina Monge, politóloga y colaboradora de este programa y de esta casa. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Deseo hablar contigo. 3 preguntas esquemáticas. La primera, ¿este movimiento es de Mazón autónomamente y lo ha tenido que aceptar Génova porque no le quedaba otro remedio? Bueno, yo la verdad es que creo que es bastante creíble esa tesis que dice que esto ha sido un nuevo emplazamiento, ¿no? Una nueva apuesta de Mazón contra Génova, haciendo valer ese acuerdo como manera de decir voy a seguir aquí. Claro, los que tenéis las claves internas, los que tenéis la información, ¿no? Estamos escuchando ahora a los compañeros que cuentan cómo está internamente la cosa en el Partido Popular. Yo creo que dan claves suficientes como para ver que esto ha sido un envite muy importante, ¿no? Que le hace Mazón y que Feijóo, sin embargo, sigue estando en la posición crítica y contraria que venía mostrándose estos días. Ahora bien,
si a reglón seguido el Partido Popular en su dirección nacional no solamente no desautoriza el acuerdo, sino que su portavoz sale saludándolo y diciéndolo que lo conocían, pues es difícil después hacer entender a la opinión pública, que al fin y al cabo es la que después vota. Es difícil, decía, hacerle entender que efectivamente Feijóo o la Dirección Nacional pueden tener una posición más crítica. Por lo tanto, yo creo que están jugando allí una partida interna que es después difícil de explicar más allá de las sedes del Partido Popular. El primer pacto autonómico de julio del 23 se dice que tuvo una influencia notable en el resultado electoral de Feijóo, que llegaba lanzado desde las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y que tuvo, por lo tanto, mucho que ver, o bastante que ver, en el hecho de que no alcanzase finalmente la Moncloa. Este movimiento que Génova ha apoyado y que ha pedido que se extienda a todo el territorio nacional donde gobiernan presidentes autonómicos del PP, ¿puede también tener su influencia en la valoración que tenga Feijóo de aquí a próximos compromisos electorales? La verdad es que es curioso ver que es la tercera vez que Mazón se interpone en los planes de Feijóo. La primera, como bien decías, en ese intervalo que hubo entre el 28 de mayo, momento en el que los populares sacaron un excelente resultado en las elecciones autonómicas y municipales, y después el 23 de julio en esas elecciones generales. ¿Qué pasa por medio? Pasan muchas cosas, entre otras esto que dices, ¿no? Que inmediatamente, de forma muy rápida, sorpresiva, y yo diría que sin contar con ningún tipo de estrategia a nivel nacional, Mazón llega a ese acuerdo con Vox. Y hoy yo creo que es bastante sensato pensar que eso tuvo mucho que ver en el resultado de las elecciones. La segunda vez fue la propia gestión de la Dana, ¿no? Y la tercera vez yo creo que ha sido hoy. Hoy es la tercera vez que Mazón pone en aprietos la estrategia de Feijóo en este sentido. Esto puede, de alguna forma, volver a dificultar esas posibilidades de Feijóo en unas próximas elecciones generales. Vamos a ver cómo termina, porque pasan muchas cosas todos los días, pero efectivamente el día de hoy lo vamos a tener que estudiar bien en el calendario cuando veamos tendencias de voto, porque esa adhesión, ¿no?, o esa percepción pública de que el Partido Popular y Vox comparten estrategia o comparten elementos tan sensibles como puede ser la política de migración o incluso una oposición al propio Pacto Verde Europeo que lideró, aprobó y firmó su presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pues son elementos que la percepción pública ayuda mucho a situar al Partido Popular justo al lado de Vox. Y eso sabemos que hay votantes del Partido Popular a los que no les parece mal, pero sin embargo hay otros, aquellos que se sitúan en la zona más templada de la tabla, ¿no?, en los valores más intermedios, que no solamente no les sienta bien, sino que reaccionan de forma bastante contraria, como vimos el 23 de julio. Es tanto eso, y ahora ya concluyo con esto, es tanto eso de que puedan no movilizar a algún parte del electorado más moderado del PP, o que realmente, que creo que fue lo que pasó en julio del 23, que movilice a una izquierda que a lo mejor no se iba a movilizar ante el riesgo de un pacto PP-Vox en toda España. Las dos cosas juntas. Estamos avanzando mucho, Xavi, porque no hay ninguna convocatoria electoral ahora mismo inmediata o a la vista, y sabemos que las tendencias de voto cambian mucho cuando alguien aprieta el botón de convocar elecciones. Por lo tanto, estamos yendo muy rápido, estamos avanzando mucho. Pero, de alguna forma, estos acuerdos o esta forma de visualizar la concordancia, ¿no?, entre postulados políticos muy importantes del Partido Popular, que viene a ser una derecha bastante amplia, ¿no?, con posiciones distintas, junto con la ultraderecha, tiene diferentes elementos. Primero, personas, o sea, votantes del Partido Popular que no están de acuerdo con esas tesis ultra. Segundo, y esto sí que es absolutamente clave, si el PP puede pescar en ese calendario electoral, que son lo que llamamos los votantes que se dicen de centro, que suelen acabar siempre definiendo esas elecciones, ¿no?, porque unas veces optan por el centro derecha, otras optan por el centro izquierda, pero que esos votantes son muy, muy, muy críticos con las opciones que tienen que ver con la ultraderecha. Y pues, en tercer lugar, efectivamente, movilizan la reacción contraria de la izquierda. Son los tres elementos, dependiendo de las elecciones se darán más unos o más otros, pero efectivamente la percepción de que el Partido Popular y Vox manifiestan ya una connivencia de unión en políticas claves, y además insisto en esto, políticas claves como son la migración y como son el Pacto Verde Europeo, puede desencadenar todas esas reacciones, aunque
perdona la pesadez, pero quiero volver a insistir, todavía no tenemos convocadas elecciones y pueden pasar muchas cosas de aquí a que ese momento llegue.